Bueno, escuchen con atención a Leo García, porque hay un caso realmente estremecedor, pero además por los detalles, que ahora lo vamos a ir acompañando. Pero había una organización, o había, las desbarataron, pero es de ahora, una organización escondida detrás de una maqueta de una escuela de yoga, o un lugar donde se practicaba yoga. Pero detrás de eso había a un referente, que ahora me va a decir bien los datos, Perkovic, si no recuerdo mal el apellido de memoria, Juan Perkovic, y 30 mujeres que eran explotadas sexualmente con empresarios de muchísimo dinero y muchísimo poder. Pero me asombran los apodos para él: papito, maestro, genio, no sé, los apodos que tenían, y los estatus que iban logrando las chicas de acuerdo al reconocimiento que tenían por los logros obtenidos en cuanto a obtención de recursos para esa organización que era millonaria, más de $400.000 por mes, una cifra enorme, y a medida que iban conquistando nuevos poderes económicos para que entren en esa organización. Es todo tuyo, te acompaño porque tengo información, pero asombradísimo con los viajes, con los montos que se manejaban. Vamos por partes. El hombre de la foto es Juan Papito Perkovic, 85 años. 85 años. Y es uno de los 17 que va a ir a juicio por haber enmascarado en la escuela de yoga de Buenos Aires, se llamaba la organización, una trama que escondía mujeres secuestradas, que escondía violencia sexual y que escondía además toda una circunstancia de engaño y de perversión e incluso favores sexuales a cambio de muchísimos dólares. ¿De qué hablamos? De que empresarios ponían entre $350.000 y $500.000 para empezar a pertenecer. Era el fee de ingreso a esa sociedad para tener sus novias o sus plantitas. Puertas afuera. Para eso, ahí está. ¿Cómo plantitas? Puertas afuera. Ellas eran plantitas, denominadas plantitas. Para la organización las denominaban plantitas. Las iban regando. Puertas afuera, ellos las tenían como novias. Novias y no novias. Vos sabés que así están descriptas en la investigación, porque así la tenían en los papeles dentro de la escuela. Tenían inscriptas a las mujeres y con quienes salían como plantitas, a tal punto que hay escuchas y hay partes grabadas donde este Perkovic le dice a gente que está a su alrededor con mucho poder, porque eran 7 escalones de poder, él estaba en el superior, que era el séptimo, y las chicas ellas tenían que hacer esos 7 escalones de poder para llegar a comandar o para ser líderes. Igual había un costado religioso o espiritual, ¿no? De superación, ¿no? Era una chantada. No, era una chantada, pero bajo ese convencimiento que aplicaba, porque él lograba persuadirlas, convencerlas, y realmente, al menos ellas, los que han declarado, entiendo que decían que lo hacían por su propia voluntad, pero había todo un idioma, un lenguaje y una misión espiritual la captación que era cumplir. loca. Ellos tenían unas clases teóricas los martes en la sede de la Avenida Corrientes. De 7 de la tarde a 8:30 de la tarde, allí se brindaban las charlas introductorias que servían como anzuelo para esto que está pasando. En realidad, ¿qué hacen? Las capacitaban para que ellas, cuando estén mano a mano con ese empresario poderoso, los convenzan de aportar dinero a esta organización. Ni más ni menos que eso. Ni más ni menos que eso, y aparte todo a través de intercambio de favores sexuales. Al punto tal de que uno de los empresarios que parece reconocido en la causa, aparece con una novia de esta fundación, es Blaquier. Carlos Pedro Blaquier aporta en el 2011 $1 millón como ingreso, porque aparte estos empresarios tenían que llevarlas a fiestas a estas mujeres y hacerles regalos. Una vez que le hacían regalos de mucho poder económico, regalos caros, esos regalos tenían que ir a la fundación, tenían que ir a la escuela, no eran para ellas. Ellas recibían el regalo y a los 2 o 3 días tenían que entregarlo. Ellas también, siendo víctimas, aportaban en sobres distinta cantidad de pesos y de dólares, sobre todo, a la fundación. ¿Por qué dólares? Porque este hombre, Juan Papito Perkovic, se había propuesto en 15 años juntar $1.000 millones y llegó en un momento a sumar 480.000 en un solo mes. 489.000 el último mes antes de ser desbaratada esta banda, esta especie de... Sí, casi secta, ¿no? Sería. No, es que es una secta, pero es una secta, ¿no? Truchada de alguna forma con estos hombres. Ahora, ¿tenés un documento para mostrar y analizar un poco? En cada columna hay diferentes datos que te permiten, tener un perfil, ahí está, de lo que aportaban. Contame esto, el novio... Mira, este es el registro del allanamiento de los empresarios novios. Los empresarios tenían pero ahí hay apellidos. O no novias. No, son los apodos. Claro, todos estaban con apodos. El nombre está tachado. El nombre está tapado y el novio es como se la apodaba
a las mujeres, o cómo se los acomodaba a ellos. Son internacionales, no son empresarios argentinos, sino que son de diferentes partes del mundo. No solo eso, a ver, reciente, el caso de Blaquier es porque está documentado con nombres, por eso pudo tenerlo los fiscales. Ah, mirá. Él en su momento tenía una novia oficial, que es MJG, está en la causa, pero hizo 4 cruces a Uruguay entre 2011 y 2012 con no solo esta mujer, sino otras mujeres de esta secta a la que llevaba en esos viajes, sumando a personal de la empresa Ledesma en ese entonces. Eso está documentado en la causa y lo hacía básicamente aportando dinero. ¿Qué es lo que tenían que traer estas novias o estas plantitas a cambio? Información. Claro. Por ejemplo, ahí cuando dice novio azúcar, ponele, uno tiene que entender azúcar es Blaquier. Nombraste, claro. Porque nombraste Ledesma, claro. Pará, pasemos a Buenos Aires. Tenemos el Conde, Johnny, Azúcar y Greg. Son los apodos hasta ahí confirmados. Después hay otros del otro lado que están tachados. Esto es parte de la investigación. Estos son documentos de la investigación. Sí, nos quedamos con Azúcar, Carlos Pedro Blaquier, $1 millón aportados en 2011. ¿Ese es el único nombre que se sabe? Es el nombre que tiene la causa ya establecida, que los pudieron documentar. Los otros están nombrados en la causa. Hay que ver, mucho de esto tiene que ver con que no se puede visibilizar nombres, porque si no llegamos a las mujeres y las revictimizamos. Yo recuerdo nombres que habían salido de famosos. Un cantante extranjero muy famoso, Plácido Domingo, exactamente, un mago acá. Sí, el caso de Plácido Domingo, a Plácido Domingo lo hicieron sus propios abogados escribir una nota que se presentó en fiscalía, que se trabajó en fiscalía para que él se desligue de toda, diciendo que no tenía nada que ver. Lo que ocurrió es que él tenía a una novia de esta organización que tenía un nombre ficticio, que había escrito una canción y que él la cantó en su momento en Buenos Aires. Claro. Entonces tuvo muchísimos problemas. ¿Por qué tuvo problemas? Porque cuando esto salta a la luz, empezaron a bajarle actuaciones a Plácido Domingo y tuvo que escribir, apoyado por sus abogados, todo este desligue de la causa para poder sacarse Pero encima. Pero finalmente no tenía nada que ver. Aparentemente no está, no está en la investigación, sí está nombrado más de una vez. Lo que pasa es que hay muchísimos empresarios. Y te pregunto por otro nombre, que en realidad ese nombre habría flechitas, iban a nombres muy populares de la televisión, a los más populares por haber estado en esos programas. Y bueno, entienden que el Mago Barragán era el nombre que había salido en su momento. Lo que entienden con muchos de los personajes es que ellas tenían que acercarse a gente de poder. Parte del trabajo era la captación. Ellas cooptaban a los clientes, a los inversores para la organización. Y si alguna se negaba, además, este hombre, Perkovich, las convencía de que tenían su yo demasiado bajo y muchos problemas psicológicos, y ahí iban a Villa Crespo, a la fundación, a hacer cierta especie de curaciones y tratamientos, ¿sí? Para poder iban perdiendo categoría. Contame qué es esto de, bueno, los niveles, estaban humanos comunes. Son 7 niveles. Alumnos, genios, apóstoles, ¿qué es todo eso? Depende de lo que recaudaban. Depende de los trabajos que iban haciendo. Depende de la gente que sumaban. Había hasta montos mínimos. Claro, tenían montos mínimos. Llegó un momento que este hombre, Perkovich, les decía, bueno, hasta 500, a partir de 500. Objetivo del mes, $500.000 por mes. $500.000 es lo que tenemos. Si no llegamos, empiezan las sanciones a todas. Wow. Eso era. Estoy buscando una frase porque está descrita para que entendamos el cerebro de este hombre. Está descrito en la causa que él dejó mensajes diciendo: viejas, jóvenes, gordas, flacas, todo se vende. Sí, mientras esté viva, se factura. Y si está muerta, se factura un poco menos. No, tremendo. Es escalofriante, ¿eh? Así pensaba este hombre, 85 años, va a juicio junto al resto de las otras personas que fueron lavando este dinero. El objetivo era $1.000 millones. Claro. Estamos hablando de un nivel, porque aparte era cash. Claro, la platita tuvieron que ir a declarar finalmente, porque en su momento te pregunto esto, porque había salido que a través de, por ejemplo, hablábamos del Mago Barragán, que por haber ido a los programas de Tinelli, de Susana, de Moria, Carmen Barbieri, tenían que ir ellos a declarar a ver qué relación tenían. No sé si finalmente vamos a ver qué pasa con el juicio. Hay muchos nombrados. Vamos a ver ahora, ni bien ya está la fecha del juicio y demás, ni bien arranque esta elevación a juicio, se pondrán de acuerdo quiénes van como testigos, quiénes van como imputados y demás, y ahí veremos cómo se filtra o cómo se limpia, digámoslo para que quede más claro, esa lista.
Probablemente preguntas, Leo, nos encontramos sí. con mucha gente que no pensamos declarando en la Te hago justicia. preguntas. Sí. La Fiscalía Federal en lo criminal y correccional es por, o sea, esta causa está ahí, Sí, alojada son 3 ahí. fiscales. Exactamente. Asociación ilícita, lavado Sí. de activos, trata de personas con fines de explotación sexual. Son 3 delitos graves, Son 3 ¿no? delitos En graves. cuanto a años, Sí. en cuanto a Son lo que 3. significa la sanción. el Son 3 castigo. delitos muy graves en cuanto a sanciones. La pena. La pena es elevada en expectativa. No te olvides que arranqué diciéndote que tiene 85 años. Claro. Con él, No sí. te sorprendas que salga caminando el juicio, porque aparte ya se mostró en la detención cuando lo trasladaban que un policía tenía... A ver, este tipo llegaba a la escuela de yoga de Buenos Aires y todos lo abrazaban y llegaban sin problema. 2 horas después del allanamiento lo tenía acompañado un policía porque no podía caminar, no se podía mover, ya estaba dolorido, o sea, tenía muchos problemas. Misma escuela que fue investigada en la década del 90 y por arte de magia judicial no se llegó a ningún lado. Ahora hay 3 fiscales trabajando, allanamientos en 2020 y por lo menos... ¿Quiénes son las 17 personas que están imputadas? ¿De qué ámbito? O sea, él ya queda claro. ¿Y el resto? Y todo su entorno, porque él lo Todo que su tenía, entorno, claro, que son empleados. No, Él su tenía- esposa, su hijo adoptivo. Su esposa era la abogada, María Susana Barneix. Su hijo adoptivo hijo. era la mano derecha, La mano Marcelo derecha. Guerra. La contadora estaba también, Sí, que era la de hecho, Leona, ¿no? Sí, la Leona era quien tenía... ¿Qué quien es la Leona, manejaba. chicos? Cuéntenos a todos porque... Una ¿qué es contadora la que Leona, le manejaba decían la sí, Leona. claro, esto había que lavar esa guita, había que meterla en el Introducirlo mercado. al sistema Queda toda de plata en vuelta. negro. Claro. Y plata que llegaba en sobres. Ellos hablan de Sobres. sobres todo el tiempo. Bueno, si esto en blanco no hay manera de semejantes montos, ¿no? No, de hecho hablan... Justificar algo así, yoga, una escuela de yoga, aparte un... No, al margen estaba la escuela de Bueno, pero yoga era Buenos la, Aires, era la careta, digamos, Era era la la... careta, que claro. nada tenía que ver con esto, digo, porque Nada. por un lado estaba No. la escuela de coach ontológico, donde estaban todas las reuniones formales. Pero así sea visibles. eso, yoga, no hay manera de justificar $1 millón. No, por no, ejemplo, No, no, hay lo podés manera. justificar. No, de manera, de manera. De lo que le servía a esta escuela y lo que le servía a la fundación y demás, en principio... Era la pantalla. Era la pantalla para poder captar. Digo, vos te venían 30 personas y ahí venía de esas 30 mujeres que hacían el curso de yoga normal, 1 o 2 eran elegidas. ¿Por qué? Porque empezaban en todo ese desarrollo a conocer cómo era la vida de estas mujeres. Pero tienen que moverse en tornos entonces en un círculo de poder, ¿no? Sí, Imagino claro, de muchísimo poder. chicas o mujeres de la noche o A de ver. relaciones importantes, porque vos para llegar a un empresario que ponga $1 millón, que ponga $100.000, Sí, claro. hasta $50.000, tenés que tener posibilidad de convencerlo y de acceder a eso. No es fácil de acceder a un No. empresario, ¿no? De ese tipo de aportes. Por a eso, una- por eso la escala dentro de la misma secta depende de a quienes iban captando y a quienes iban llevando para esa secta. Y sobre todo, quiénes eran los contactos que estas mujeres tenían. Tenían muchísimos contactos y se iban haciendo de contactos uno tras otro en lugares. Por eso no... A ver, cuando allanan este lugar y cuando encuentran el listado de mujeres, de estas 30 mujeres que al principio decían no ser víctimas, que costó muchísimo trabajo hasta para que declaren, pensá que había, en ese entonces, había mujeres que estaban como novias de viaje en Nueva York, en Chicago, en Punta del Este, más allá de los argentinos. A ver, era una organización, si se quiere, internacional. Lo que hacía era tener... O sea, todos muchas- esos que mostraste, que decía Sí. Estados Unidos, Las Vegas, Nueva York, había un Sí, claro. sigla de Inglaterra, pero todo con base acá en Villa Crespo. O sea, todo eso partía desde acá. Muchas Con partían- empresarios internacionales, pero acá en Argentina era la base. Muchas partían desde acá en más de un momento y otros es gente que por ahí se iba o empresarios que se iban determinado tiempo a vivir afuera por su actividad, se llevaban a su novia de esa escuela y de ese lugar, de esa secta, ¿sí? Y esa novia era paga, tenía que recaudar en ese tiempo que estaba con él X cantidad de dinero y enviarlo para esta secta. Bueno, hablamos con Yamil Castro Bianchi, un abogado que tiene causas muy importantes. Él es abogado de una de las víctimas. ¿Cómo estás, Yamil? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Un gusto hablar nuevamente con vos. Yamil, estamos analizando esto con Leo García y con toda la mesa. La verdad que no salimos de nuestro asombro, de los números, de la metodología, de los términos, la modalidad, la cantidad de gente que había involucrada en esto. Es realmente una historia de terror. Contanos y amplíanos sobre no sobre la víctima, sino de lo que te dice y cómo avanza la causa en torno a esto que
ya no parece que no tiene vuelta atrás por suerte y que se ha logrado visibilizar, porque imagino que habrá intereses permanentes que habrán intentado que esto no salga a la luz, ¿no? Bueno, a ver, si hasta el momento eso es lo que sorprende, ni les digo lo que van a sentir ahora cuando les cuente que A ver. soy abogado de varias mujeres. De varias. De varias mujeres a las que se las caracteriza como víctimas, y ellas a los gritos están diciendo no somos víctimas de nada. O sea, hay mujeres que pasaron por cámara Gesell, psicólogos, psiquiatras, y por el solo pensar de un fiscal o una fiscal, el doctor Stornelli, el doctor Colombo, la doctora Mangano, dicen que son víctimas de algo que no sabemos todavía, porque hay una realidad que lo que se viene diciendo en lo que respecta a la prostitución, etcétera, etcétera, es algo que no se pudo probar a lo largo de la instrucción. Y acá quiero hablar con cierta precisión. Yo no estoy en la causa principal en la que están hablando hoy con motivo de esto, pero sí son esas víctimas que justamente están denunciando a los fiscales, porque fueron los mismos fiscales que las revictimizaron a través del procedimiento. Pero bueno, como el poder de Comodoro Pi se cuidan entre ellos, hoy los fiscales siguen impunes y nosotros estamos buscando en casación lograr que se reabra una investigación que propusimos. Esto es que es una causa completamente armada, porque lo único que es un refresh de lo que fue una causa iniciada en los años 90, que terminó con un sobreseimiento por inexistencia de delito. O sea, eso es paradójico, que alguien pueda denunciar algo que ya fue juzgado por un juez en su momento y que hoy en día se abra una investigación y hagan todo ese show que hicieron más o menos de cuarta, porque no hay ninguna, insisto en esto, con el mayor respeto para todos, no hay una sola persona que haya dicho que ha sido víctima de esta organización. O sea, Yamil, si interpreto bien y me ayuda Leo, me ayuda Mauro, vos la verdad nos estás cambiando el eje de lo que nosotros planteamos hasta el momento, porque vos no serías abogado de las víctimas en el sentido de haber denunciado que eran parte o víctimas parte de un delito, sino que ellas están denunciando por haberlas involucrado en algo que ellas no sienten o no sienten ser parte víctima del asunto. ¿Es así? Exacto. Funciona así, pero a pesar de eso, el Estado le dice, no, el tema es que vos no tenés voluntad y por eso nosotros consideramos que sos víctima. Ahora, el Estado, que esa es la parte vergonzosa de todo esto... Pero, perdóname, no Yamil, sí. Dicen que con ellas hacían lo que querían, que los usaban para lo que querían, que tenía dinero, que si le regalaban algo lo tenía que rendir a una organización, que tenían categorías desde lo menor hasta lo mayor, que tenían objetivos de dinero que cumplir. ¿Todo eso es cierto, entonces? Porque si todo eso es cierto, de cumplir objetivos con dinero, de tener que acostarse con tipos en contra de su voluntad, o por dinero, o por recaudar, eso es un delito. Y viajar, y todo lo que, al menos en lo que viene en las crónicas y que viene desarrollando Leo, eso es gravísimo, la utilización de las mujeres con esos fines, con guita en negro, con plata en negro, que no fue declarada, porque estamos hablando de montos que no entiendo, no hay registros al menos que sea plata legal, sino que es lavado de activos. Hay una serie de delitos en torno a esto, no solamente lo sexual. Coincido con que esa descripción, yo no puedo alejarme y decir, no, eso no representa nada para mí como ser humano y como abogado. Lo que les quiero decir es que no es el caso, por lo menos de las, creo que son ya 10 mujeres que represento, que todo empezó porque me convocó una para iniciar una querella y se fueron sumando. Esto se inicia, insisto, por una persona que dijo, vengo a denunciar porque yo ya fui víctima de esta organización y está en una causa anterior, y esa causa anterior un juez la terminó diciendo que no había delito. O sea, lo que quiero decir es que... Y las 10 mujeres dicen, yo no soy víctima, nosotras no somos víctimas. No soy víctima, y si ellas después me dan la autorización a mí, porque esto la verdad que me sorprendió y que lo estaba viendo en la tele, sí. Yo les puedo asegurar que si tienen suficiente voluntad, donde los escritos no se hacen como uno propone, son bastante demandantes en ciertas cuestiones. O sea, una persona, no sé, me quiero imaginar una persona que no tiene voluntad, me imagino a alguien con una lobotomía, alguien que no puede pensar, y en este caso... yo veo mujeres muy enojadas, pero muy enojadas con la responsabilidad que tiene el Estado. Pues, supongamos esto, le dicen, ustedes son víctimas, pero como fueron captadas, su cabeza fue captada, no tienen la posibilidad de decidir, de expresar su voluntad. Ahora, yo les hago una pregunta, porque esta es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué hizo el Estado argentino con esas personas hasta el día de hoy? Y es nada.
no hicieron nada. ¿Saben dónde están viviendo estas personas que dijeron víctimas? En el mismo lugar que allanaron en Villa Crespo. Y el otro día, hace 2 semanas, fui, digamos, de sorpresa a ver qué estaba pasando ahí y me invitaron a tomar un café. Pasó un momento muy agradable y donde la gente no dejaba de abrazarme llorando, agradeciéndome por la lucha que estábamos llevando adelante para limpiar el nombre y honor de personas que dicen que la llevaban y que su cuerpo era llevado de un lado para el otro. A ver, no hablo, insisto, de cuestiones relacionadas con estos hechos que ustedes refieren, sino que a las personas que se dijeron víctimas en la causa me dicen tal y cual cuestión. Y ahora, y esto va quizás un poco, y me disculpo por la terminología, y es, hay mujeres de una edad avanzada que yo no sé si podrían entrar en una cuestión de víctimas de una red de trata, o de prostitución. No sé qué mercado tendrían, y lo veo, lo manifiesto desde un punto de vista, si se quiere, mercantilista. No lo veo. Yo lo que sí veo es gente muy preocupada, porque parecería algo cíclico, que les revientan la puerta a la noche, allanan, les ponen esposas, les roban dinero, porque la policía les robó dinero, la fajaron y la llevaron a una cámara Gesell donde le pedían poco más que entreguen a alguien. Bien. Yamil, está aclarado, nos parece muy bien tu intervención y con esta total libertad que siempre nos manejamos, dar a conocer cuál es la postura de víctima o no víctima. De todas formas, con Leo García ahora vamos a seguir ampliando porque los delitos, sobre todo de evasión y de esto de blanquear dinero y de la utilización y que está investigando, lo vamos a sostener lógicamente, pero es lindo tener tu mirada. Así que seguramente en alguna otra ocasión profundizaremos con nombre, con apellido y si querés alguna que voluntariamente quiera hablar, también estará bueno testimonios por intercambiar. Pero gracias por esta otra mirada y gracias de verdad por sumarte a Argenzuela. Un abrazo grande. A ustedes, como gracias, siempre. Ahí está Yamil Castro Bianchi, nuevamente en Argenzuela. Bueno, hay otros delitos, aclarado lo del abogado, de estas mujeres Por supuesto que hablamos de unas 30 mujeres que están en la causa, que el doctor representa algunas, que lo dijimos de antemano. Cuando hicieron el allanamiento del operativo, ellas decían no ser víctimas. No ser víctimas. Está muy bien. Lo que se agarra a la justicia son de informes que tienen de ellos y son de charlas que tienen donde directamente Percoach les decía tienen que ser la alfombra para sus divinos pies, ustedes tienen que mostrarse como esclavas, tienen que ponerse en postura de esclavas. Digo, todo eso lo tiene documentado la causa. Es entendible la postura de las víctimas. No vamos a caer sobre las víctimas, sí vamos a caer sobre esto. No fue fundada esta causa en los 90 por algún tipo de contacto que tenía esta persona. ¿Qué es lo que creen ahora? Que está tratando de llegar a mismos contactos o similares para tratar de zafar de todo este operativo. Bueno, gracias. Salud, Fulco. Salud, digo, para que no piensen juro que intenté evitarlo, tapete. Es tele verdad.